¿Sabías que los biólogos han identificado más de 1.300.000 especies vivas de animales y que en el fondo del mar aún hay muchas que no se conocen? Bienvenidos a la clase de hoy. Estaremos revisando los criterios de clasificación taxonómica y los distintos reinos que encontramos en la naturaleza. Así que sin más, empecemos. Todos los organismos en el planeta Tierra se pueden clasificar teniendo en cuenta distintas características. A continuación vamos a revisar cada una de ellas. La primera que tenemos son las características morfológicas. Estas hacen referencia a la anatomía de los organismos. ¿Qué quiere decir esto? A las características externas propias de cada uno de los organismos. Otra característica que podemos identificar dentro de los organismos son las fisiológicas. Estas hacen referencia a los procesos que ocurren a nivel interno, como el desarrollo embrionario y el funcionamiento celular. Otra de las características que podemos tener en cuenta al momento de clasificar a los organismos son las características comportamentales. Estas hacen referencia a la respuesta realizada ante un estímulo y pueden ser de tres tipos: innatos, aprendidos o adaptativos. Un comportamiento innato es aquel que viene escrito en el código genético del organismo, por ejemplo, las arañas y la construcción de las telarañas. Un comportamiento aprendido es aquel que se tiene que desarrollar durante la vida, por ejemplo, las aves aprenden a volar. Un comportamiento adaptativo surge de la relación de los organismos con su ambiente y requiere de mucho tiempo para su desarrollo. Por ejemplo, las membranas interdigitales que presentan los patos para nadar con mayor eficacia. Las características citológicas hacen referencia al estudio de la célula al comparar su estructura. Por ejemplo, un estudio determinó que en determinados tipos de células eucariotas se encuentran cloroplastos. Dentro de las características moleculares, podemos encontrar que esto hace referencia al estudio de la composición química de las moléculas indispensables para la vida, como el ADN. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína presente en la sangre y permite establecer diferencias entre los humanos y los chimpancés. Como vimos en una clase anterior, los dominios se subdividen en tres: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. A su vez, estos empiezan a subdividirse en reinos. A continuación, vamos a ver cada uno de estos. El dominio bacteria tiene un reino asociado con el mismo nombre. Dentro de este podemos encontrar las especies de eubacterias, que se caracterizan por no tener núcleo definido y los conforma una sola célula. Tienen distintas formas. Podemos encontrar cocos, bacilos, espirilos y vibriones. Las bacterias son los seres más abundantes del planeta. Se estima que en un gramo de tierra puede haber hasta 40 millones de células bacterianas y en un mililitro de agua dulce hasta 1.000.000. El dominio arquea tiene un reino con este mismo nombre, haciendo referencia a la especie de arqueobacterias. Estas también se caracterizan por no tener núcleo definido y los conforma una sola célula. La diferencia con las bacterias es que estas habitan en zonas de condiciones ambientales extremas. Se pueden encontrar en zonas de actividad volcánica, en lagos salados, es el caso de los halófitos, y en aguas a punto de congelación, como por ejemplo los psicrófilos. El dominio eucaria tiene varios reinos asociados a él. Dentro de este podemos encontrar el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. Vamos a ver cada uno de estos reinos y qué especies conforman cada uno de los mismos. El primer reino que vamos a estudiar es el reino protista. Estos se caracterizan por poseer células eucariotas. Sus organismos son principalmente unicelulares y viven en entornos húmedos o al interior de otros organismos. Fabrican sus nutrientes a partir de la fotosíntesis. Como dato curioso,
se consideran antepasados primitivos de los otros reinos que vamos a estudiar, el reino fungi, el animal y el vegetal. Algunos ejemplos de organismos protistas los encontramos en las algas pardas, las diatomeas, los ciliados, los euglenoides y los dinoflagenados. Por ejemplo, las algas pardas habitan en regiones templadas del planeta, específicamente zonas rocosas, incluso dulceacuícolas. Llegan a formar bosques oceánicos. Las de mayor tamaño son las del género Laminaria, que pueden alcanzar hasta 100 metros de longitud. El segundo reino que vamos a estudiar es el reino fungi. También son llamados hongos. Los hongos necesitan de organismos fotosintéticos para sobrevivir. Algunos son unicelulares, como la levadura. Los hongos ayudan a descomponer la materia orgánica. Dentro del reino fungi podemos encontrar 4 tipos de especies diferentes. Por ejemplo, se encuentran los quitridiomicetos, están los ascomicetos y los basidiomicetos. Por último, tenemos a los zigomicetos, que son parásitos facultativos de las plantas y algunos animales. Estos producen en los alimentos fermentados una especie de moho. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando el pan está dañado. El tercer reino que vamos a estudiar es el reino vegetal. Este está conformado por plantas caracterizadas por tener células eucariotas que realizan la fotosíntesis. Esto debido a la presencia de organelos celulares llamados cloroplastos. Estudios sobre la evolución de las plantas señalan que éstas inicialmente fueron organismos acuáticos y que el paso a la Tierra ocurrió hace aproximadamente 500 millones de años. A continuación, vamos a describir en qué grupos se categorizan las plantas. Las plantas se dividen en vasculares y no vasculares. Las plantas no vasculares también son llamadas briófitas. Estas son plantas terrestres y poseen tejidos sencillos que permiten el transporte de sustancias. No presentan tallos ni hojas tampoco. No presentan raíces propiamente dichas, solo estructuras sencillas llamadas rizoides. Las plantas vasculares se caracterizan por tener un tejido formado por una agrupación de células que se unen para formar tubos para transportar agua y nutrientes a lo largo del cuerpo de la planta. Existen 2 tipos de tejido vascular, el xilema y el floema. El xilema está formado por células muertas llamadas traqueidas, cuyas paredes están engrosadas debido a la presencia de lignina. El floema está formado, por lo contrario, por células vivas, organizadas en tubos llamados tubos cribosos, que distribuyen carbohidratos, aminoácidos y otros productos orgánicos fruto de la fotosíntesis, de la parte superior de la planta hacia las raíces. Las plantas vasculares se encuentran de 2 tipos, con semillas y sin semillas. Las plantas vasculares sin semilla conformaron los primeros bosques en la Tierra. Su evolución implicó la reducción de CO2 de la atmósfera y el incremento de los niveles de oxígeno. Esto, con el pasar del tiempo, provocó cambios drásticos en la temperatura de la Tierra, favoreciendo con ello algunas formas de vida. Las plantas vasculares con semilla se caracterizan por poseer vasos conductores y producir semillas. Las semillas son estructuras que contienen el embrión que dará origen a una nueva planta en las condiciones apropiadas. Estas pueden ser de 2 tipos, gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son plantas cuyas semillas no están dentro de un ovario. También se les llama plantas desnudas. Sus semillas se encuentran en hojas modificadas que por lo general presentan forma de piñas o conos. Esto recibe el nombre de estróbilos. Las angiospermas
son también conocidas como plantas con flores. Poseen semillas que se producen y protegen a partir de las estructuras reproductivas. ¿Qué quiere decir esto? Que las semillas se protegen dentro de las flores y dentro de los frutos. Existen más de 250.000 especies. El último reino que vamos a estudiar es el reino animal. Los animales son organismos eucariotos, cuya nutrición es heterótrofa. Podemos identificarlos como organismos multicelulares que presentan tejidos, algunos de ellos especializados en funciones particulares. Los animales los podemos clasificar en dos tipos: animales invertebrados y animales vertebrados. Vamos a ver cada una de estas categorías. Los animales invertebrados son en total más del 95% de los integrantes del reino animal. Por ello se consideran como el grupo más numeroso. Su principal característica es que carecen de sistema óseo para protegerse. Algunos presentan exoesqueletos o estructuras defensivas con forma de espinas. Por ejemplo, las abejas. Los animales vertebrados se caracterizan por la presencia de columna vertebral y formación de cráneo, con un sistema nervioso desarrollado más que el de sus ancestros invertebrados. Los animales vertebrados se clasifican en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los peces se caracterizan por respirar a través de 4 a 5 pares de branquias localizadas en cámaras cubiertas por un pliegue óseo llamado opérculo. La mayoría de los peces flotan gracias a un órgano llamado vejiga natatoria. Se clasifican en óseos y cartilaginosos. Los anfibios quiere decir que habitan entre la tierra y el agua. Estos animales respiran a través de los pulmones en tierra firme y de la piel cuando están sumergidos. Presentan metamorfosis, por lo cual pasan por distintas fases durante las etapas de crecimiento. En este grupo se encuentran las ranas, los sapos, las salamandras, entre otras especies. Los reptiles son vertebrados de temperatura variable sin metamorfosis. Presentan respiración pulmonar, piel escamosa, en ocasiones con corazas o piezas óseas. Poseen cuerpos alargados y patas cortas. Otros tienen movimientos ondulantes y se arrastran, como las serpientes. Suelen tener ojos pequeños y poco móviles, aunque existen excepciones como el camaleón. Dentro de estos se encuentran los ofidios y los saurios, los quelonios y los crocodilianos. Los mamíferos se caracterizan por tener glándulas mamarias. Sus crías se alimentan de leche, poseen pelo y un depósito de grasa bajo la piel. Su temperatura es regulada a nivel interno. Su respiración es pulmonar. Según su desarrollo embrionario, se clasifican en marsupiales, como el canguro, el koala o el topo, en monotremas, que son mamíferos que ponen huevos o poseen un único orificio para expulsar excremento y orina, por ejemplo, el ornitorrinco. Y están los placentarios, que desarrollan en el útero materno. El tiempo de gestación varía según la especie. Encontramos que la mayoría de las aves pueden volar. Sus huesos son huecos y livianos en comparación con los de otros vertebrados. Poseen distintas clases de picos adaptados a las características del alimento que ingieren. Sus extremidades superiores se desarrollaron de tal forma que dan lugar al vuelo. De manera general, las aves se clasifican en no voladoras, como las gallinas, y las voladoras, como las águilas. Como pudimos estudiar en este video, existen muchas clasificaciones para los organismos. Te invito a que puedas seguir investigando sobre cada uno de los reinos y las especies asociadas a ellos. Sin más, muchas gracias por haber visto este video.